Mi proyecto de investigación en el cual me gustaría concentrarme se refiere a un proyecto que propuse para realizar mi estancia sabática en el extranjero y para el cual la Universidad Autónoma de Nuevo León me dio permiso de irme de año sabático. CONACYT me financió mi beca para poder realizar esta estancia en Finlandia y realicé un trabajo de investigación que a mí desde que egresé como economista me interesó mucho, que tiene que ver con la parte laboral, los trabajadores, pero focalizando los trabajadores pobres, en inglés se les conoce como working poor, y tiene que ver con estos trabajadores que a pesar de estar trabajando, a pesar de tener un ingreso, su ingreso es bajo y no alcanzan a comprar la canasta alimentaria básica. Entonces, aún gastándose todo ese ingreso, no le alcanza. La primera idea era no solamente ver el patrón de crecimiento en los empleos y ver esas condiciones si era formal o informal, sino ir un poco más allá y ver condiciones laborales, calidad del empleo, del cual muy poco se ha hablado porque básicamente lo que se busca es tener más empleos, pero esta otra parte de buscar qué tipo de empleo, qué calidad de los empleos, creo que se ha dejado un poco por ahí, sin tanto, sin ponerle la atención adecuada, y cómo medirlo a través del tiempo es otra de las condiciones que también se tienen que revisar. Y en mi investigación proponía calcular un índice que tiene que ver con diferentes mediciones basados en una metodología de Oxford, del OPHI, es Oxford Poverty and Human Development Initiative, del cual yo aprendí directamente de sus autores, Delgar y Foster, y aprendí a cómo construir este índice con las condiciones laborales. Y lo que encontré fue que en México hay aproximadamente 23% de personas en esta situación de working poor, de pobreza laboral. Aquí la cuestión era ver que el grupo se iba expandiendo conforme ha pasado el tiempo. Si vemos, por ejemplo, qué porcentaje de las personas ganan un salario tan bajo, por ejemplo, el salario mínimo es otra de las condiciones que también analicé para saber como otro umbral, ¿verdad? Entonces, un umbral es el salario mínimo, el otro umbral es la canasta alimentaria. Si bien en México tenemos una situación de pobreza muy alta, 43.9%, alrededor de 55 millones de personas en pobreza multidimensional, es como la mitad de personas que trabajan y siguen en situación de pobreza. Entonces, si pensamos, son las mujeres, son las personas, hay también personas en edad laboral productiva que también están en esta situación. Podríamos pensar que son muy pocas, pero ya cuando vemos la realidad de que en términos de población es la mitad, 55 millones de personas en esta situación, pues vemos un problema, ¿no? Si bien una parte es el ingreso, la otra parte son las carencias en sus derechos sociales, pero también es, el acceso a la seguridad social, tener licencia de maternidad o licencia para poder ausentarse de su trabajo sin que los despidan, que tengan Afore o alguna pensión para su retiro, es otra de las cuestiones que les da certidumbre a las personas para poder seguir en un trabajo. Y estamos hablando que solamente el 52% de las personas carecen de este servicio. Entonces, estamos hablando de 66 millones de personas. Entonces, si estamos pensando en ideas de cómo erradicar pobreza en México, hay muchas formas. Y entonces, aquí es donde mi proyecto de investigación no solamente se centra en esta parte de las personas en pobreza y que trabajan, sino también en qué medidas o qué reformas han sucedido en México que puedan influir en esta situación y a lo mejor mejoren las condiciones laborales y las condiciones de bienestar de las personas. Es bien importante la movilidad estudiantil y especialmente al extranjero. Nacional también ayuda bastante porque a pesar de que Nuevo León estamos muy cerca de Estados Unidos, es también bueno ver que en el centro y en el sur y en otras partes del país se hace investigación muy similar a la de nosotros. Yo recomendaría que se vayan de intercambio, que se vayan a estudiar algún posgrado, ya sea nacional o extranjero. Se aprende mucho, no solamente académicamente, culturalmente, y se aprende más valorar lo que tenemos en nuestro país, en nuestra universidad, en nuestra familia.